Usted se vino con una carpeta grande y yo también con una carpeta grande. Y se asustaron los hermanos cuando vieron. ¿Sabes cuánto va a hablar este hombre? Es la hora de pasar al té, ¿no? No. Bueno. Me hace acordar a un hermano que conocí cuando era muy chico. Yo tenía 5 o 6 años. Y en esa época a uno lo trataban de pibe, pero había un hermano en la iglesia que se aprendía los nombres de todos los niños. Así cuando yo llegaba y había un pasillo al costado, me decía, ¿cómo te va, Danielito? Este hermano a veces cuando yo iba al centro con mi mamá lo veía porque él trabajaba como en servicio municipal barriendo las calles. Era lo que se llamaba en aquella época un barrendero. Los padres te decían, estudiá, si no vas a llegar a ser solo barrendero. Sí, sí. Pero tenía una gracia tan especial. Para colmo, las canillas en los pasillos del edificio de la iglesia estaban tan altas que los pibes no llegábamos. Entonces decía, ¿querés agua? Y me daba en un pocillo agua fresquita. Además fue el primer hermano que yo vi orar con las manos levantadas. Estoy hablando de 60 años atrás. Nunca había visto. Ahora sí, él, pero no levantaba las dos manos a la vez. Levantaba la izquierda y la derecha así como si iba a elevarse en un vuelo. Lo que pasa es que a veces en las reuniones espontáneas él amagaba mucho así y se paraba otro y se sentaba otra vez. Y estaba en esta actitud, ¿no? Además, como él venía de la iglesia católica, él oraba en cántico gregoriano. Padre nuestro que estás en los cielos. Así, oraba así, nadie le decía nada. Así que cuando él un día dio el anuncio de pasar al té, dijo, seguidamente pasaremos al té. He dicho. Y se bajó. Era su estilo. Bueno, también me hace acordar esta tarde a esas predicaciones que hacíamos en las zonas rurales, en los pueblos, donde no existía la electricidad, había que darle con el sol de noche, cada tanto darle un poco de ¿cómo será? Había que darle bombas, porque si no se apagaba. Entonces, qué sé yo, también como 50 años atrás, íbamos en motocicleta para predicar, y como yo siempre les decía, había uno preliminar, un semifondo y uno de fondo. Y cuando terminaba la última predicación y habíamos cantado con el acordeón y tanto, ya entonces despedíamos a la gente porque también nosotros queríamos pasar al té, claro, té con salamines de campo y todas esas cosas. Pero entonces alguno de los parroquianos por ahí que había venido a caballo o en alguna volanta decía, hermano, pero recién son las 11:30 de la noche, ¿no habrá otro sermoncito para no irnos así medio a medias, vio? Qué entusiasmo, ¿eh? Así que yo espero que acá ninguno quiera otro sermoncito más, ¿no? Bueno, pero qué bueno que estuvo escuchar esta tarde al hermano José. Nos animó tanto que nos llevó a ese pasaje tan lleno de heroísmo y de valor como es el libro de Nehemías y que nos anima tanto en este tiempo y especialmente en este día tan especial, porque nosotros recordamos la muerte del Señor todos los domingos, pero la cristiandad lo recuerda aunque sea este día en el mundo entero, y es el día en que nosotros no tenemos que olvidarnos. Recién ha caído la noche y no olvidamos aquel atardecer sobre la cruz, cuando los últimos destellos del sol proyectaban 3 cruces sobre la ladera del monte del Calvario. Cuando el Señor ya había pronunciado las palabras, consumado es, y cuando hizo lo que decíamos esta mañana, salir del cuerpo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando los soldados se acercaron a la cruz y se sorprendieron de ver que Él ya había muerto. La muerte de la cruz era una muerte muy lenta. Llevaba horas y horas desangrándose y deshidratándose lentamente hasta morir el crucificado. Si Él no hubiera entregado su espíritu, estaría todavía allí, como estaban los 2 malhechores. Así que un soldado tomó una escalerilla, se subió con una masa de piedra y quebró las piernas y las rodillas, las tibias, los peronés.
para acelerar la muerte. Por el dolor, la presión se elevaría, el corazón estallaría. Pero cuando se acercó a Jesús para asegurarse de que había muerto, entregó la masa y pidió la lanza. Con la lanza atravesó su costado y su corazón, que fluyó sangre, gloriosa sangre de la redención y agua. Fue en ese momento en que Jerusalén tembló con un terremoto. Las piedras se quebraron y los sepulcros se abrieron. Fue en ese instante en que el velo del templo se rasgó desde arriba hacia abajo ante la sorpresa de los que estaban ministrando. Fue en ese tiempo en que un discípulo secreto valientemente pidió audiencia al gobernador y solicitó un decreto para retirar el cuerpo de Jesús. Se llamaba José de Arimatea. Se unió a él otro discípulo secreto, Nicodemo, el que recibió a Jesús de noche. Y ambos se encaminaron. Y se unieron algunas mujeres que estaban allí antes que saliera la primera estrella, antes que llegara el Shabbat, el día de reposo. Retiraron el cuerpo del Señor de la cruz. El decreto fue presentado al centurión, al que pocos minutos antes había exclamado: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Y es así que en una caravana silenciosa, sin discursos, sin oraciones, el cuerpo del Señor Jesús, envuelto en una sábana limpia, rematado con un compuesto de perfumes aromáticos que había traído Nicodemo, fue colocado en aquella peña, en aquel sepulcro, allí nomás detrás del monte de la Calavera, donde había un huerto. La piedra fue rodada y tapó el sepulcro. Y la pequeña caravana volvió cabizbaja a la ciudad de Jerusalén, pensando que todo había terminado. Fue el atardecer del viernes. Pensar que esto que no se comprendió ese día, esto que no comprendió la humanidad ni los discípulos, que no comprendieron los ángeles de Dios, que no comprendió el mundo, era que el Salvador del mundo había dado su vida en rescate, lamentablemente no por todos, pero la Biblia dice por muchos. Por muchos que en el transcurso de la historia, en los cuales nos involucramos nosotros también, somos beneficiarios de ese indulto gratuito, de ese perdón obtenido por la sangre derramada. Y somos partícipes de ese pueblo nuevo, de ese pueblo invencible que es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, con la cual peregrinamos aquí en la tierra. Esperamos el día en que el Creador, que no ha cesado su obra, que está creando ahora nuevos mundos, está preparando un lugar y cuando lo tenga listo, vendrá a buscar a su iglesia. Por lo tanto, hemos hablado en estos días del misterio de la iglesia. Hemos hablado de que la iglesia local existe y está para crecer. Hemos dicho que crece bien coordinada, respondiendo a las órdenes de la cabeza, que es Cristo sentado a la diestra del Padre en la majestad de las alturas. Hemos dicho que Él es el que otorga el crecimiento. Nosotros sufrimos, nosotros oramos, José, nosotros tenemos que atrevernos a ser testigos suyos, pero el que da el crecimiento es el Señor. Ningún predicador tiene poder para convencer ni convertir a nadie. Es el poder del Espíritu Santo de Dios. Es Dios mismo, el Dios que ha elegido, el Dios que ha predestinado, el Dios que en su conocimiento obra en el poder de su Espíritu, utilizando el mensaje vivo por la locura de la predicación, para que las mentes se abran, para que las mentes sean iluminadas, para que los corazones reconozcan su necesidad, su fracaso, su condenación. Y es el mismo Espíritu Santo que los trae al pie de la cruz, para que puedan pronunciar la oración del quebrantamiento, del perdón, del arrepentimiento, de la fe,
Y es el mismo Espíritu Santo que nos ayuda a recibir a Cristo. Y es el mismo Espíritu Santo que nos sella en el mismo instante en que recibimos al Señor en el corazón. Y es el mismo Espíritu Santo que nos bautiza, nos arranca del reino de las tinieblas y nos sumerge, nos injerta en el cuerpo de Jesucristo, que es su gloriosa iglesia. Y allí estamos, hermanos. Y estamos para crecer. Y estamos para ser testigos del Señor. Y la iglesia crece por la orden de la cabeza, pero no se olviden de la frase de anoche. Efesios 4. Crece por la actividad propia de cada miembro. No crece por la actividad y la planificación de los pastores. No crece por la actividad de los líderes. No crece por la actividad de los que conducen. Crece por la actividad de cada miembro. Y Dios utiliza a los miembros más desconocidos, más insignificantes para la vista de los hombres. Dios los utiliza para la multiplicación. Por eso que de esta mañana pensábamos en la verdad que San Pablo nos enseñaba. La iglesia no crece por los edificios que tiene. La iglesia no crece por los enseñadores que tiene. La iglesia crece porque Dios ha enviado epístolas vivientes a la sociedad. Cada hermano, cada hermana es una carta escrita por Dios, no con tinta, sino con el poder de su Espíritu en cada uno de nosotros. Cartas vivientes que la gente lee. La gente no lee la Biblia. La gente no busca a Dios ni conoce a Dios. La gente nos conoce y nos mira a nosotros y nos lee a nosotros. Y nosotros tenemos que ser testigos y llevar, siendo portadores del mensaje, la imagen gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Y dijimos esta mañana que si el párrafo de la conducta personal no funciona muy bien, la gente se confunde. Y dirá, lo que tú haces grita más fuerte que no puedo oír lo que oyes. Y si no anda bien el párrafo de nuestra relación familiar o de nuestra relación con los demás, y especialmente lo que más mira la gente, nuestra autenticidad como cristianos, el párrafo de nuestra relación con Dios. Esta mañana estuvimos corrigiendo algunos párrafos en nuestra vida para ser reídos por los demás. La iglesia va a crecer en la medida en que nosotros seamos silenciosamente testigos ante los contactos que tenemos y que Dios nos da, de tal manera que podamos despertar el interés, aunque actuemos sin palabras, hasta que llegue el momento de contar lo que Dios hizo con nosotros. San Pablo decía, yo predico mi evangelio. No es que él tenía un evangelio aparte. Era el evangelio de su experiencia, de su conversión. Cuando estuvo frente al rey Agripa, no utilizó otro pasaje que no sea su evangelio. Yo respiraba odios y amenaza contra los cristianos. Yo era un enfermo mental y espiritual. Pero en el camino a Damasco fui derribado por una luz más fuerte que la del sol. Y vi una presencia majestuosa que me dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar puntapié contra una chuza. Te vas a destruir. Nadie puede conmigo. Señor, ¿qué quieres que haga? Entra en la ciudad y allí se te dirá lo que debes hacer. Así que el Señor quiere que seamos testigos, pero somos conscientes de que muchas veces nuestras tradiciones, incluso evangélicas, nuestra forma de ser y de expresarnos es un poco discriminatoria para los demás. Por ejemplo, hay una palabra que a mí me molesta mucho que no está en la Biblia, la palabra inconverso. ¿Quién soy yo para decir que una persona es inconversa? Es uno que todavía no le amaneció la luz del evangelio. Pero si yo lo sello como inconverso, ya perdí la fe de que esa persona se puede convertir. Ya lo excluí. Ya lo saqué de contexto. Debemos tener un profundo respeto por todos los que nos rodean. Y debemos tener un concepto claro de lo que significa la palabra mundo. Cuando yo tenía 21 años estaba dirigiendo una oficina y tenía
algunas secretarias y tenía una chica muy católica y una chica muy evangélica. Y la chica muy católica me decía, usted perdone, pero yo 2 veces en la mañana tengo que tomarme 5 minutos para rezar. Tengo mis rezos aquí en el cajón, yo vivo así, trato de ejercitarme espiritualmente. Y la chica evangélica no hacía eso, pero le testificaba, le hablaba. Y un día yo escuché que le hablaba y le decía, porque ustedes los del mundo, porque nosotros no somos del mundo, y ustedes los que son del mundo, un día le dijo a la otra, ¿pero de qué mundo son ustedes? ¿O viven en otro mundo? Y yo quisiera aclarar un poco el concepto mundo esta noche. Porque a veces eso nos limita para que el evangelio corra con libertad y la palabra llegue de tal manera que pensemos que cualquiera, y especialmente aquellos que nos parecen más imposibles, pueden ser alcanzados por el poder de Dios. Créalo. Cuando yo veo a un hermano partiendo el pan en la cena del Señor y me recuerdo su pasado y me recuerdo que era un tipo que le gustaban todas en el mundo y hasta tenía sus perversidades. Organizaba bailes en las fiestas y en su casa y le gustaba apagar la luz para que se bailara a oscuras. Usted dice, un caso imposible, pero era miembro de nuestra familia, de la familia de Marta. Era un primo político. Y un día nos invitaron a una fiesta y no íbamos nunca a su fiesta. Yo dije, Marta, hoy vamos a ir. Hoy vamos a ir. Nos invitaron, vamos a ir. Y bueno, la fiesta comenzó y la fiesta siguió. Y usted sabe cómo son las fiestas en la sociedad. Son hasta el amanecer. Y Marta me decía, mirá, son las 2 y vos mañana tenés que predicar a las 10. Y sí, pero el calavera no chilla. Tenemos que estar aquí y seguir. Y bueno, y seguimos. Y después como a las 4 de la mañana me dijeron, che, la gente está molesta. Está esperando que vos te vayas porque quieren bailar. Yo dije, pero a mí no me molesta que bailen. Yo he aprendido a no escandalizarme por nada, absolutamente por nada. No voy a salir como un perrito con la cola entre las patas. ¿Pueden bailar? No me veo yo sacudiendo los osamentas porque no lo sé hacer tampoco bien. Pero pueden bailar. Yo me vine a la fiesta y me quedo hasta el final. Entonces sacaron todas las mesas y bailaron y todo. Lo que sí yo esperaba al momento que apagaran la luz y no la apagaron. Che, eran las 7 de la mañana y Marta me dice, vos tenés que predicar a las 10. Y bueno, ya está, estamos jugados. Y a las 8 de la mañana empezó a irse la gente y vino este que era el organizador de la fiesta y me dice, te quiero decir una cosa. Porque vos te quedaste hasta el final en nuestra fiesta, esta tarde te voy a ir a escuchar a la iglesia. Y yo le dije a Marta, mira, está medio en curda, no le hagas caso. Y no vino. Pero al otro domingo vino. Con la señora, con sus 2 hijas, con su hijo, eran adolescentes. Y para mi gran sorpresa, vieron que a veces uno, cuando predica el evangelio, echa la red por las dudas. Y nosotros en nuestra iglesia tratamos de no presionar a la gente. Yo antes hacía levantar la mano, hacer pasar al frente. Pero a veces uno quema por 6 personas que pasaron a 50 que se sienten molestos. Y nadie va al cielo por levantar la mano, sino por haber recibido a Cristo en su corazón. Pero ese día lo dije como por decirlo. Y si alguno entendió el mensaje y bueno, quédese después de la reunión. Y se paró él con la familia y vino acá adelante. Yo quiero recibir a Cristo. Cuando yo veo a ese hombre partir el pan en la cena del Señor, yo creo que el Señor tiene poder para ganar a quien quiera, cuando quiera y como quiera. Y sabe una cosa, él tenía un primo que era imposible de ganar porque era un tipo comunista, gremialista, qué sé yo qué cosa, estaba en contra de todo y hablamos muy mal de nosotros. Siempre decía, estos están en el curro del evangelio. Y entonces yo no lo podría haber evangelizado nunca, pero él lo evangelizó. Y él se convirtió porque a él lo escuchó, a mí no me hubiera escuchado. Hoy es misionero de nuestras iglesias, ese otro que se convirtió porque él le testificó. Entonces, por ahí hay una cosa que yo he oído a veces que te dicen en alguna consulta, y también lo oí cuando dijo el hermano José esta tarde que algunos jóvenes se fueron. Y hay un tema que me preocupa.
Bueno, yo hablé mucho y tengo que presentar recién el tema. ¿Vamos con todo? Natalia. Sí. ¿El mundo me trae o me atrae? Me atrae. ¿Qué es la atracción? Dice el diccionario, es una seducción casi irresistible que penetra por los sentidos e inclina la voluntad humana hacia alguna práctica, sensación, ideología, persona o cosa. La atracción. ¿Qué es el mundo? Voy a leer 5 lecturas bíblicas, están allí mencionadas. San Juan 17, la fabulosa oración del Señor. No la busquen, está ahí, porque son versículos tomados. 1 Juan 2, Santiago 4, 2 Timoteo 4. Vamos con San Juan 17, 9. Y vamos ya con el versículo 9. Dice el Señor, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Está hablando de otra gente, sino por los que me diste, porque son tuyos. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Se refiere al planeta. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, está hablando del planeta, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste. Yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto todavía en el mundo. Está hablando del planeta, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y ahora habla de la gente, y el mundo los aborreció. Porque no son del mundo, del sistema perverso, como tampoco yo soy del mundo, de ese sistema. No ruego que los quites del mundo, de la sociedad, de la gente, sino que los guardes del mal. Y por ellos, dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y nos incluye a todos nosotros esta noche. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo, la gente, crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo, la gente, conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Qué oración preciosa esta del Señor. Es para leerla entera. Pero cuando va a uno de los discípulos del Señor, el apóstol Juan, el amado discípulo, que escribe en su primera carta, capítulo 2, verso 15, está hablando del sistema cósmico y perverso llamado mundo. Y dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos,
pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Santiago también habla de eso. En el 4:4 dice, ustedes no aman a Dios ni lo obedecen, pero ¿acaso no saben que hacerse amigo del mundo es volverse enemigo de Dios? Y está hablando de ese sistema perverso. Pues así es, si ustedes aman lo malo del mundo, se vuelven enemigos de Dios. San Pablo, escribiendo a Timoteo en el capítulo 4, sigue con el tema y le dice, haz todo lo posible por venir a verme pronto. Demas ama tanto las cosas de este mundo que me ha abandonado y se ha ido a la ciudad de Tesalónica. Crescente se fue a la región de Galacia y Tito a la de Dalmacia. ¿Se dan cuenta ustedes que aquí, en estos pasajes que hemos leído, tenemos 5 diferentes acepciones de la palabra mundo en el Nuevo Testamento y en la Biblia también? ¿De qué mundo estamos hablando? Primero, el planeta Tierra. En la Biblia se le llama el mundo. Es el planeta en el cual habitamos. Segundo, la historia de la humanidad es la historia del mundo. Tercero, la distribución geográfica de las naciones también es llamada el mundo. Id por todo el mundo. Tiene que ver con geografía territorial. La cuarta expresión o acepción de la palabra mundo es la gente. Para que el mundo crea, para que la gente crea. La quinta es el sistema perverso llamado mundo, organizado por Satanás, al cual no debemos amar y en el cual no nos debemos involucrar. ¿Se entiende? Bueno, vamos a ver algunos pasajes bíblicos para aseverar un poquito esto. Primero, el planeta Tierra. Dice el salmista David, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Está hablando de este maravilloso planeta en el cual vivimos. ¿A quién pertenece este planeta? A Dios. El sistema socialista o comunista dice que pertenece a los gobiernos. El sistema imperialista o capitalista dice que pertenece al que tiene la escritura. Pero la Biblia dice, de Dios es la tierra. Pertenece a Él el planeta. Y los que son poseedores temporarios no pueden llevar más allá su posesión de lo que es su vida. Tal vez sus hijos, tal vez cambios políticos o territoriales le harán perder esas tierras, pero de Dios es el mundo, la tierra y su plenitud. ¿Se entiende? Por ejemplo, cuando dice, aquella luz verdadera venía a este mundo, venía a este planeta que estaba sumido en tinieblas. El pueblo que estaba sumido en tinieblas vio gran luz. La luz de Dios vino al planeta Tierra, al mundo. El Señor dijo, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Luz para este planeta que vivía en oscuridad. Pero también la palabra mundo tiene que ver, como dijimos, con la historia de la humanidad. El Señor mismo dijo, la gloria que tuve antes de que el mundo fuese. Antes que comenzara la historia, yo ya tenía la gloria con el Padre. Decía el Señor escribiendo en San Lucas, la sangre de todos los profetas que fueron derramadas desde el principio del mundo, es decir, desde la historia del mundo, ¿cuántos fueron perseguidos y muertos por la causa de Dios? Dice que Dios no perdonó al mundo antiguo trayendo el diluvio. No perdonó a esa generación histórica que vivió en ese momento. Aún habla el apóstol escribiendo a los hebreos que no sujetó a los ángeles el mundo venidero, la historia en el devenir de los siglos. El mismo Señor Jesús dijo,
yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Se refiere hasta el fin de la historia en este planeta Tierra. ¿Se entiende esas dos acepciones? Lo que es planeta y lo que es historia. Hay otra acepción que tiene que ver con la distribución geográfica de las naciones. Vayan y prediquen evangelio en todo el mundo, en todos los continentes, en todos los países, en las islas lejanas del oriente y del occidente. Este evangelio tiene que ser predicado en todo el mundo y luego vendrá el fin. En todo el mundo se contará, dijo el Señor, lo que esta mujer ha hecho conmigo cuando quebró el alabastro. Y se está refiriendo a todas las naciones. La fe de ustedes se divulgará, o dice Pablo, se divulga por todo el mundo. Está hablando de esa distribución geográfica. Cuando llegaron los apóstoles a la ciudad de Atenas, los que hicieron aquella gran revolución piquetera y cortaron las calles y trataron de acusarlos, el argumento que tenía era: estos que trastornan el mundo entero han venido también acá. Han llegado a nuestro país. Pablo, cuando habla del orden en las reuniones, dice: tantas clases de idiomas hay en el mundo. Se refiere a los idiomas de las naciones. Pero hay una cuarta acepción de la palabra mundo que tiene que ver con la gente. En la Biblia se habla de mundo cuando se habla de la gente. De tal manera amó Dios al mundo, a la gente. Si Él amó tanto a la gente, nosotros tenemos que tener una gran preocupación por la gente. Tenemos que amar a la gente. Este es el mundo que tenemos que amar, a la gente. Él amó a la gente de tal manera. Y nosotros, como embajadores de Cristo, estamos entre Dios y la gente. Claro que hay un solo mediador entre Dios y la gente, Jesucristo hombre, pero nosotros somos sus representantes, somos embajadores de Cristo. Por lo tanto, traemos el mensaje de Dios a la gente y le llevamos los problemas de la gente a Dios en oración. Este es el sacerdocio del creyente, ministrando entre Dios y la gente, dispuestos a ayudar a la gente, no solamente llevándole el mensaje de Dios y acompañándolos a rehacer su relación con Él, consigo mismo, con los demás, con las profecías bíblicas, sino también dispuestos a tomar los problemas de la gente y cargarlos sobre nosotros y llevarlos en intercesión delante de Dios. Por lo tanto, de tal manera amó Dios al mundo, a la gente. Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No se refirió al sistema perverso, se refirió a la gente. ¿Se entiende? Quita el pecado de la gente, tú, Cordero de Dios, que cargaste sobre ti todo mi dolor. Es el pecado de Dios, el Cordero de Dios que quita en una remisión perfecta el pecado del mundo. Cuando los fariseos estaban preocupados y veían que todos sus planes se desvanecían, dicen: no podemos, el mundo se va tras él. ¿A quiénes se referían? A la gente. Porque dice que algunos, al haber comprobado la resurrección de Lázaro y al verle a Lázaro resucitado, los que estuvieron presentes cuando fue sepultado, dice, dejaban a los judíos y se reunían y seguían a Jesús. Ahí se refiere a la gente. Dijo el Señor: no vino el Hijo del Hombre para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿De qué mundo estamos hablando? De la gente. No vino a condenar a la gente el Señor. Le dijo a la mujer pecadora cuando las piedras cayeron en seco, después que Él proclamó: el que esté sin pecado arroje la primera piedra contra ella. Jesús podía haber tomado una de esas piedras que cayeron en seco y haberle dicho: yo te voy a apedrear, pero dijo: ni yo que puedo, porque estoy sin pecado, te condeno. Vete y no peques más. No vino para condenar a la gente, sino para que la gente sea salva por Él. Él dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Se refirió que Él es la luz para la gente. Pero por último, sí, voy a hablar de lo que nosotros comúnmente llamamos el mundo despectivamente y que se refiere
a ese sistema perverso organizado por Satanás. El Señor Jesucristo dijo, y los apóstoles lo recalcaron, y sobre todo Juan, en la primera carta, capítulo 5, cuando dice, el mundo entero está bajo el poder del maligno. Es ese sistema llamado mundo. Cuando el Señor le llamó, el príncipe de este mundo será echado fuera. Es el que gobierna este sistema malvado y perverso. Dios ha enloquecido la sabiduría de este mundo para que no puedan conocer a Dios a través de la sabiduría. Se está refiriendo a la pervertida sabiduría del mundo. El apóstol Juan decía, el mundo no nos reconoce porque no lo conoce a Él. Es ese sistema mundo. No se extrañen si el mundo nos odia y desprecia, decía el apóstol Juan. No somos del mundo, ni hemos recibido el espíritu del mundo, decía Pablo escribiendo a los Corintios. Y digo 2 o 3 versículos más. Por eso decía Santiago, guárdense sin mancha del mundo, del sistema perverso. ¿Se entiende? La sabiduría del mundo es insensatez, decía Pablo escribiendo a los Corintios. Y luego en distintos pasajes él dice la apariencia, los rudimentos, la corriente de este mundo, la corrupción y la contaminación de este mundo. Y está hablando de ese sistema perverso llamado mundo. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Ahora, ¿cómo se produce la seducción de este sistema llamado mundo? Nosotros sabemos que tenemos que contender contra 3 enemigos: Satanás, el mundo y la carne. San Pablo dijo que nuestra lucha no es contra seres humanos, no es contra la gente. Nosotros no estamos en contra de la gente. Nosotros amamos a la gente, pero sabemos que tenemos que luchar contra ese ser malvado que existe y que tiene un operativo satánico perfectamente organizado para influir sobre el sistema mundanal, y el sistema mundanal influye en nuestra debilidad carnal. ¿Se entiende eso un poquito? Miren, unos años atrás había un gran festival juvenil evangélico con todas esas orquestas de rock, etcétera. Y de repente los muchachos de la tribuna empezaron a gritar un estribillo que le gritan los contrarios a la hinchada de Independiente. Pero se la gritaban como algo teológico. Y empezaron a cantar, un minuto de silencio para el diablo que está muerto. Y todos cantaban hasta que alguien se levantó y puso freno a eso. No está muerto. Ha sido vencido en la cruz, pero se mueve con gran velocidad sabiendo que le queda poco tiempo. Satanás está activo, está organizando todo su sistema. Tiene un despliegue de principados y de potestades en todos los países de la tierra. Tiene pactos organizados con la historia de cada país. Tiene principados en cada región y en las ciudades más importantes de todos los países. Tiene un despliegue tremendo de fuerzas espirituales de oscuridad. Y saben ustedes, no les da ninguna licencia. No tienen tiempo de descansar. Tienen que trabajar fuertemente, tienen que producir accidentes, tienen que producir violencia, crueldad, crímenes, tienen que seducir, tienen que llevar a la gente a las adicciones. Tienen un trabajo tremendo, cómo se mueven. Y hay un sistema mundo que abriga todo eso, que justifica todo eso, que canaliza todo eso. Por eso a veces se dice, no hay voluntad política contra esas cosas, porque el sistema mundo está organizado para que el pecado siga avanzando y creciendo. Pero nosotros tenemos nuestra debilidad carnal. Ahora, no quiero aquí que confundamos, la carne no es el cuerpo.
es nuestra vieja naturaleza pecaminosa, la que heredamos de Adán. No en vano decían los teólogos, nadie es pecador porque peca, peca porque ya nació pecador. De manera que, no me digan que la olla no da más, tengo que terminar, sí, ahí, más, sigo, un poquito, ya terminamos. Y uno ve que ese sistema mundanal influye sobre esta vieja naturaleza que tenemos dentro de nosotros. Y aún los cristianos, aunque hayamos crucificado la carne con todos sus deseos, aunque la hagamos morir lentamente, porque la carne no se mata de golpe, dice, haced morir, es una muerte lenta. Y aunque digamos, mi vieja naturaleza carnal está con Cristo juntamente crucificada y vivo no ya yo, ahora vive Cristo en mí. Debo decirles, hermanos, que no ha sido neutralizado totalmente la influencia carnal en nuestras vidas, ni existe la santificación completa hasta el último día en que estemos aquí. De manera que, aunque esté crucificada, influye en nuestras vidas. Y bueno, como la secretaria que escribió esto es media italiana, dice, hubiera escrito la canales de la manifestación humana, entonces yo digo los canales, no, ustedes no se fijen en eso, ¿eh? Los canales de la manifestación humana de índole espiritual. En el sistema mundo perverso en que vivimos, aflora la idolatría. La idolatría es el pecado más sucio que existe en la humanidad. Es mucho más sucio que los pecados físicos. Es un pecado espiritual. Es la seducción diabólica a adorar algo que no sea Dios y darle la altura y la posición de Dios. Nuestros países están impregnados de idolatría. La idolatría es tan sucia que es abominable ante los ojos de Dios. El esoterismo y el oscurantismo, todo lo que tenga que ver con las fuerzas de oscuridad que tienen un gran despliegue en nuestra sociedad, que mucha de la gente más influyente, los que están en el campo de la política, los que están en el campo de la farándula, los que están en el campo de los mediáticos, de la televisión, muchos de ellos y los que se manejan en los altos poderes empresarios, tienen pactos con estas fuerzas de oscuridad a través de la predicción, de la adivinación, de los ritos esotéricos de protección. Y viven bajo esa mentira. Todo tipo de adivinación, llámese necromancia si se consulta pretendidamente los espíritus de los muertos, llámese cartomancia si se leen las cartas, o también si en el caso de que quiromancia, cuando se leen las manos de las personas. Ustedes ven que los diarios están plagados de avisos así. De avisos que tienen que ver con el esoterismo, con la brujería, con el curanderismo. Conocí un pastor armenio en Buenos Aires, ya está con el Señor, se llamaba José Balián. Y él un día, enervado por todas estas cosas que veía en el periódico Clarín, dijo, voy a poner un aviso. Angustia, depresión, Cristo es la única solución. Consultorio espiritual gratuito, entre medio de todos los brujos. Así que él tenía una oficinita y estaba allí esperando y le caían cada personaje. Un día le dice la secretaria, pastor, llegó una señora que quiere que le tire las cartas. ¿Usted le va a poder tirar las cartas? Pero ¿cómo no? Dice él. Así que entró la señora temblando y dice, mire, yo he venido para que usted me tire las cartas. Yo quiero saber. Y dice, ¿usted trajo el mazo? Sí, dice. Y sacó un mazo de póker. Y el pastor tomó el mazo y corte. Cortó y le dice, mejor no le digo. Mejor no le digo. A usted le han dicho cosas muy feas con estas cartas. Sí, dice, estoy temblando porque me han dicho. Mire, ¿quiere que diga una cosa? Estas cartas no sirven. Y él estaba preparado siempre. Abre un cajoncito y saca otro mazo de cartas. Corte. ¿De dónde sacó esas cartas? Son naipes distintos. Son naipes de bendición. Y allí tenía las cartas bíblicas. Y corta a la mujer y dice, mire lo que dice aquí.
La paga del pecado es muerte. Satanás la quiere destruir a usted. Pero mire lo que dice acá abajo. El regalo de Dios es vida eterna por Cristo Jesús, Señor nuestro. Al ratito la mujer ya había tirado las cartas a la basura y ya había aceptado al Señor y se iba con un Nuevo Testamento debajo del brazo. Era la forma de trabajar de él. Así que estaba preparado para todo. Y él me decía, tengo un libro especial para los intelectuales. Cuando vienen esas personas que lo saben todo, que son súper inteligentes, que te discuten todo, yo tengo un libro muy sencillo. Eso sí, me lo hice hacer un tamaño grande para que lo vean bien. Porque si es chiquitito, a lo mejor no lo pueden leer. Entonces, tenía ahí el libro sin palabras. Cuando una persona venía con un montón de argumentaciones y dice, ¿qué color es este? Pero yo no vengo, ¿qué color es este? Pero bueno, no me muero. Pero dígame qué color es este, negro. Así tener el alma negra por el pecado. Pero yo vine, no, vos tenés el alma negra. Yo no puedo hablar con uno que tiene el alma negra. ¿Qué color es este? Pero, ¿cómo? ¿Qué color? Rojo. La sangre de Cristo te puede limpiar. Y así le predicaba. Dice, a los que saben mucho, no hay nada mejor que el libro sin palabras, dice. Bueno. Ahora, ¿cuánto de esto hay en nuestra sociedad? Falso misticismo. Una cantidad de sueños, apariciones y visiones, aún en el mundo evangélico, hermanos. Una vez estuvimos con Marta en la gruta de Lourdes en Francia y nos quedamos, yo nunca en mi vida vi una multitud más grande de enfermos, porque no lo vi en ningún hospital. ¿Sabe cuando uno ve miles y miles y miles de camillas? Con gente paralizada, enferma, en las camillas, algunas con suero, las camillas con capota como los cochecitos infantiles para taparlos del sol, y una persona matriculada de la municipalidad que lleva esa camilla, algunos desde el aeropuerto o desde el hotel hasta la gruta. ¿Y cuántos miles son los enfermos de otras enfermedades que no están paralíticos ni necesitan una camilla, pero están ahí? Y en tandas de 50, de 100 personas tienen un minuto para estar frente a la gruta. Y han gastado dinero y han hecho inversión y tienen esperanza en ese falso misticismo y están ese minuto allí y se oye la misa desde la catedral central, pero no hay ni siquiera quien pueda orar por ellos. Uno se deshace en poder predicarle el evangelio en ese momento y al minuto se terminó el tiempo y esos 100 tienen que correrse y vienen otros 100. ¿Les queda una esperanza? Comprar una botellita con agua de la gruta para llevársela. ¿Cuánto falso misticismo en este mundo? ¿Cuántos evangélicos que pretenden tener una sintonía directa al cielo? Dice, Dios me dijo. Cuando alguien te dice, Dios me dijo, mirá, o es el Papa que habla ex cátedra, como dicen, o es un chanta. Más probable que sea un chanta. De manera que, porque la persona que te dice Dios te dijo, está diciendo, lo que yo digo es infalible. Me lo dijo Dios. Falso misticismo. Espectacularidad religiosa. Vivimos en días en que se espectaculariza las grandes concentraciones religiosas. Y ¿sabe una cosa? A veces pienso que tiene que ver con el sistema cósmico y perverso llamado mundo, porque el Señor Jesús, cuando hacía un milagro, le decía, mira que no se lo digas a nadie, anda, anda. Y el endemoniado gadareno quiso subirse con él para, yo quiero dar testimonio donde quiera que vaya, Señor. Vos tenés que dar a los tuyos, contarle cuántas cosas el Señor ha hecho contigo. No se lo digas a nadie. Jesús nunca amó la espectacularidad. La espectacularidad no viene de Dios, viene del diablo, porque la espectacularidad solo quiere cosechar aplausos, tiene que ver con el éxito humano y no tiene que ver con la bendición de Dios. Incoherencia en la fe. Usted lee en un periódico y dice, gracias Señor Jesús, gracias Espíritu Santo, gracias San la Muerte, gracias difunta Correa, gracias Gauchito Gil, todos a la misma altura. ¿Cómo puede ser eso? Hay una incoherencia total en la fe. Hay patologías litúrgicas. Hay gente que de repente dice, yo voy a la iglesia solo para cantar, lo demás no me interesa. Me interesan las canciones. O hay gente que dice, no, a mí me interesa la palabra, yo no quiero cantar. No me gustan los cantos. La gente se ha vuelto selectiva. Pero la Biblia sigue diciendo que su alabanza es en medio de la congregación de los santos. Y cada uno debe venir a la iglesia para honrar a Dios. Y en primer lugar para honrarle con la alabanza. Y en segundo lugar con la adoración.
Y si la alabanza es jubilosa y estrepitosa, como lo será en el cielo, la adoración siempre es sublime, casi silenciosa, tenue y hermosa. Y la iglesia tiene que aprender a practicar el ruido, pero también tiene que aprender a practicar el silencio. En eso los evangélicos son un poquito flojos. Nunca tenemos 15 minutos de silencio. Pero no de silencio para pensar en cualquier cosa, soltar el barrilete, sino para adorar a Dios. Y los católicos a veces tienen tanto silencio en sus capillas que cuando entran y ven el júbilo nuestro se asustan y se van. Pero es necesario la alabanza y la adoración. Es necesaria la predicación de la palabra. La predicación clara, no las conferencias. Hay muchos templos donde se habla sobre psicología. No estamos en contra de las conferencias, pero no deben ser parte de la reunión. Digo, cuando alguien va a disertar sobre un tema que tiene que ver con la actualidad, puede ser aparte en otro momento, pero la predicación de la palabra siempre es levantar a Jesucristo, porque Él dijo, si ustedes me levantan, yo cuando fuere levantado tengo poder para atraer a la gente a mí mismo. Si no se levanta Jesucristo, la gente no llega, porque el único que tiene poder para atraerlas es el Señor. También espiritualmente vemos, y viene del mundo y del sistema mundo, la apatía, la indiferencia. Hay cristianos que son eufóricos. No está del todo bien ser exclusivamente eufórico. Pero también admitamos que a veces hay demasiado apatía, demasiado indiferencia, demasiado no me interesa, no me importa, no, está bien, no me meto, no. Y cuando hay esa falta de compromiso en las congregaciones, eso viene del sistema mundo, porque eso desbarata la obra de Dios, porque esta tarde fuimos animados con el libro de Nehemías, cuando el muro se levantó al mismo tiempo en todos los lugares y trabajaban con el mismo entusiasmo coordinadamente. Pero hay patologías que tienen que ver con lo psíquico y emocional. En este sistema perverso, el humanismo y el racionalismo, usted va a ver que la mayoría de las radios, de los canales de televisión, de los libros escritos, de los discursos políticos, centran al hombre como lo más importante en el universo. Por eso dijo hoy el hermano que algunos creen que Dios es el chico de los mandados. Porque Dios está para ayudar al hombre. El gobierno para ayudar al hombre. La religión para ayudar al hombre. Y hasta algunos creen que predicar el evangelio es ayudar a los pobres. Porque estamos para ayudar al hombre. El ser humano es lo más importante que hay en el universo. Eso es humanismo. La Biblia dice que lo más importante que hay en todo el universo es el Señor, es Dios. Y que el ser humano tiene que someterse a la voluntad soberana de Dios. También hay un sistema de vanidad y de orgullo, y vamos rapidito, puede ser también de soberbia y de altivez, que viene del mundo. Vivimos en un mundo donde la mayoría de las personas tiene mayor concepto de sí que el que debe tener. Y entonces se maneja con la vanidad, con el orgullo, con el menospreciar a otro, con el aparentar. ¿Vieron? Esta es la sociedad en la que vivimos. Y a veces eso también se mete en la iglesia. Hay algunas congregaciones que tienen fotografías grandes de sus pastores al entrar. Y todo el mundo los nombra con mucho respeto y dice, hoy no está el gran siervo de Dios. Si no está el que predica, tiene que mencionarlo 5 veces, para que la gente sepa que está en espíritu por lo menos. Ahora, si es siervo, no es grande. Y si llegó a ser grande, es porque dejó de ser siervo. Porque Dios no tiene grandes siervos. Pablo decía, esclavo de Jesucristo. Vulgaridad y necedad vienen del mundo. Hoy hay un lenguaje muy vulgar y a veces se mete en las congregaciones. A veces lo oímos en las oraciones, y lo digo con mucho respeto, de algunos jóvenes o adolescentes que tenemos que enseñarles, ¿no? Porque, por ejemplo, qué sé yo, eso de tutear al Señor, ¿vieron? Está bien, yo entiendo que en el español castizo antiguo el vos era mucho más respetable que el usted. El usted era lejano, el vos era más cercano. Pero que alguno se pare y diga, che, flaco, vos que nos querés tanto, danos una manito. No es
para la congregación. Pero está en el idioma y en la jerga, en la vulgaridad de la cual vivimos. Es un mundo que está impregnado psicológicamente de mentira y de falsedad. Todo es mentira y la gente se lo cree. Si no, no habría tantos productos que se ofrecen que la gente sabe que es mentira, pero va. Tantos chantas mentalistas que dicen solucionar los problemas de la gente, pero la gente va y paga. Yo tenía un peluquero, y digo lo tenía porque ahora él ya plantó una iglesia y todo, lo hemos ayudado a plantar una iglesia. Era mi peluquero personal, conmigo no tenía mucho trabajo, pobrecito. Porque yo me sentaba y él me decía, ya está. ¿Cómo que ya está? Y ya terminé, me decía. Él me decía, Dios permite que yo tenga gente a mi disposición para que mientras trabajo con mis manos en la cabeza, pueda trabajar con la espada del Espíritu en el corazón. Y todavía me pagan para que los evangelice. Así que yo les cobro primero y después los llevo a tomar la decisión. Pero, ¿saben? 56 hermanos en la congregación se bautizaron por el testimonio de este peluquero. Tremendo. No importaba que los demás estuvieran con la revista. Él allí se acercaba al oído y le decía, ¿querés repetir la oración? Él decía, estamos de campaña permanente. Tenía las tarjetas en el bolsillo siempre para anotar los nuevos convertidos. Entonces, qué interesante que es que podamos estar en la verdad y no la falsedad. Y otra cosa de nuestra sociedad, psicológicamente, que también muestra la decadencia, es el vocabulario perverso. ¿Ustedes han visto cómo se ha deteriorado el vocabulario humano? ¿Cómo ha caído? El Señor dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando escuchás a alguno en televisión, te está diciendo, mirá cuán inmundo soy por dentro, cuán inmunda, cuán sucia soy por el vocabulario que sale de su boca. El lenguaje perverso. El temperamento descontrolado. La gente vive iracunda. ¿Han visto? Llegan a una esquina, dos automóviles, frenan, se oye el chirrido de la frenada y ahí quedaron a 5 centímetros el uno del otro. Baja la ventanilla y dice, che, gracias a Dios, ¿viste? Que Dios te bendiga, que tengas un día feliz. Qué bien, gracias a Dios no chocamos. Dale vos primero. Yo digo, no, dale vos primero. ¿Es así? No. No pasó nada y se insultan igual por las dudas. Vivimos en un mundo donde todo el mundo tiene bronca y todo el mundo está descontrolado. Hay pesimismo o falso optimismo, que son dos extremos peligrosos. El falso optimismo que dice todo va a ir bien, todo va a ir bien. Mis profetas dicen paz, 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 pero no habrá paz. O también ese pesimismo que siempre está pensando pero, y que siempre, como dijo el hermano José hoy, se actúa con miedo. Y miedo nunca viene de Dios. Temor reverencial de Dios es el principio de la sabiduría, pero miedo es exactamente fe al revés. Es decir, es confiar en las mentiras del diablo y no en las verdades y en las promesas de Dios. Pero el pesimismo está en el mundo y se ha metido también en nuestras congregaciones. ¿Y qué diremos de la violencia? Yo dije más que violencia, crueldad. Violencia y crueldad. Porque miren, que hoy hay inseguridad, está bien. Que hoy roban, está bien. Pero hoy matan como no mataron nunca. En nuestra ciudad de Santa Fe tiene apenas 400.000 habitantes, un promedio de 6 muertos por semana. Por delito violento. Por crueldad. Sin contar a los que quedaron heridos que van muriendo después. Sin contar a los muertos por accidente. En Argentina, en un mes, en el mes de enero, se murió tanta gente por violencia como en la guerra de la Franja de Gaza. Pero eso es noticia en todo el mundo. Pero lo otro no es noticia porque se tapa. Porque la violencia y la crueldad han llegado a límites insospechados. Hoy es como si fuera una guerra. Muere más gente que en una guerra por la violencia, por la crueldad. Ancianos que son muertos en forma cruel. Es la crónica de todos los días en todas las ciudades. Y como si esto fuera poco también, psicológicamente ha crecido la ludopatía o ludomanía o los juegos de azar. En nuestra ciudad colocaron un gran casino. Desde que colocaron el casino cayeron las ventas de los comercios. Y creció el consumo de las tarjetas de crédito porque le dan tarjeta de crédito para seguir jugando con la tarjeta de crédito.
Yo conocí un hombre que era dueño de una farmacia cuando yo era joven. Le llevaba la contabilidad de la farmacia, tenía una socia. Y un día estando yo ahí recogiendo las boletas para hacer la contabilidad, este hombre pegó una cifra grande en la lotería. Yo nunca vi una persona con emociones tan encontradas. Saltaba de alegría, se tiraba de los cabellos. Y saltaba de alegría y caía al suelo y lloraba. Y decía, la pegué, la pegué, la pegué, soy rico, soy millonario, la pegué, la pegué. Le dijo a la socia, quédate con la farmacia, no me interesa más nada. Salió enloquecido. ¿Saben qué? Organizó una fiesta que hizo clausurar las 2 esquinas de la cuadra donde vivía, invitó a todos los vecinos, hizo una gran fiesta. Puso una cadena de negocios. Pero pasaron pocos meses y Satanás cobra intereses muy caros por los adelantos que él da. La esposa se fue con otro. Las hijas se le escaparon del hogar también, con destino desconocido. Y yo lo fui a visitar enfermo de cáncer en un hospital, en un sanatorio. ¿Cómo lo arruinó la lotería? Secularismo, ambición y avaricia. Eso viene del sistema mundo. Y muchos creyentes son influenciados por eso. Piensan, yo soy primero un gran empresario. Después están las cosas del Señor. Hermano, no voy a poder. Estoy ocupado. No cuenten conmigo. Ahora soy una persona importante. Yo recuerdo que cuando nuestra iglesia comenzó a crecer, hubo un jovencito que empezó a ganar muchísimo dinero como vendedor. Compró un automóvil, vendía en la provincia, recorría los pueblos y facturaba muy bien. Y él mismo decía, no voy a entregar mis ofrendas por los sobres, las voy a dar en tesorería porque las ofrendas de él eran fabulosas. Y creció, pero la ambición lo encegueció. Y dijo, yo mando mi ofrenda, pero no voy a la iglesia. Dijo, no queremos tu dinero, te queremos a vos. Más tarde cometió tantos fracasos, quebró 1 y 2 veces. De nada le valió el éxito secular si no se pone al Señor primero. Hoy tenemos empresarios en la congregación que organizan sus viajes después de, hemos adelantado la reunión de la semana de miércoles a martes, para que ellos los miércoles puedan viajar hasta el viernes o hasta el sábado, pero que estén el martes, no falten al encuentro de oración, no falten a la reunión de los domingos. Tenemos 2 opciones los domingos, a la mañana y a la tarde. A la mañana hay cena del Señor, escuela dominical, predicación del Evangelio. A la tarde otra vez hay cena del Señor, escuela dominical, predicación, para que los hermanos que viajen tengan 2 opciones. Los que tienen lancha, quinta o lo que sea, puedan llegar a tiempo, pero no pierdan de estar reunidos en una de las 2 opciones donde se predica el mismo mensaje, se cantan las mismas canciones, para que todos no regresen a menos que traigan a una persona nueva. Pero es verdad de que hoy el secularismo está arrastrando a muchos hermanos fuera de lo que es más importante, que es el servir al Señor. Exceso de consumo mediático. La televisión es una hermosa ventana a la sociedad y al mundo. No podemos vivir sin televisión y sin estar informados y sin saber lo que pasa. No somos gente de convento que vivimos aislados. Estamos inmersos en la sociedad y debemos leer los periódicos y escuchar los noticieros y aún ver los programas y evaluar, pero no podemos tener un exceso de consumo mediático, ya sea por televisión o por internet. No podemos negar que psicológicamente ha habido un crecimiento descomunal de la morbosidad y de la pornografía en nuestra sociedad, de tal manera que llame con el celular al 2020 no va dirigido a personas adultas que lo harán, sino a criaturas de 8, 9, 10 años que están prendidos con ese vicio. La manipulación y la corrupción de las personas como nunca se vive en este sistema perverso llamado mundo. Como si esto fuera poco, en el índole emocional y espiritual también están los canales de índole físico. Nunca como hoy crecieron tanto los estimulantes y las adicciones.
Cuando yo predicaba por América Latina en los años 80, la gente había dejado de consumir alcohol, estaban preocupados los de las fábricas de cerveza porque las gaseosas habían copado todo. En Argentina llegó a salir una publicidad unida de las bodegas que decía: beba vino, la bebida de los pueblos fuertes. Pero a los pocos años se revirtió totalmente, porque las gaseosas comenzaron a tomarse con estimulantes, con energizantes y con altas dosis de alcohol, hasta lo que hoy llaman la jarra loca, que tiene 300, más de un cuarto de alcohol puro, con todos los demás elementos que se agregan. Y por supuesto con mucho hielo para bebérsela como si nada. Por eso algunos se dañan mentalmente, tienen parálisis de sus miembros y muchas veces son retirados de esos lugares y de esas discotecas con verdaderos traumas y hospitalizados, y algunos llegan a la muerte. Han crecido los estimulantes de toda clase. El tabaco ha crecido más que nunca cuanto más campaña hay contra el tabaco. Algunos dicen que las mismas tabacaleras invierten para hacer campaña contra el tabaco porque de todos modos la gente siempre hace lo que está prohibido. Y yo nunca voy a olvidarme en la escuela dominical cuando un predicador dijo, yo era chico, si Dios hubiera querido que fumara, no me hubiera hecho una chimenea en la cabeza para no contaminar el ambiente. Imagínense qué bien quedaría yo pelado con una chimenea acá. Bueno, el consumo de drogas hoy más que nunca. La impureza sexual hoy más que nunca. Llegamos a los días de Sodoma y de Gomorra. Hay un descontrol total en esto. Un crecimiento de la homosexualidad y del lesbianismo promocionado. Porque miren, siempre los hubo. Y cada persona es dueña de hacer lo que quiere con su ser si vive lejos de Dios. Pero que eso se promocione y se haga públicamente, rompiendo todos los esquemas, es algo que en nuestra sociedad ha desbordado todos los límites y ha llegado a la televisión. El exhibicionismo de nuestros días, que antes se condenaba con años de cárcel, hoy te lo muestran por la pantalla de televisión. Y el sadomasoquismo, que es diabólico y es la perversidad de utilizar la crueldad en las relaciones íntimas. La pereza y el desgano han crecido como nunca. La gente vive sin saber qué hacer, matando el tiempo, porque la vida es tan larga, tan aburrida. Y hay otros, dijo San Pablo, y existen en nuestros días, que viven solo para comer. Pablo habló de la gula, de la glotonería, cuyo Dios es el vientre, pero saben que en contraposición ha crecido también la bulimia y la anorexia. Hay gente que cree que puede vivir sin comer. Y hay patologías adquiridas y enfermedades de transmisión social que se han multiplicado y han recrudecido en nuestro tiempo. El aborto y lo que es peor que el aborto, que es el abandono de las criaturas, como nunca en nuestros días. Algunos factores que facilitan esta atracción hacia la gente en este sistema perverso gobernado por Satanás. El ocio. Toda mente ociosa es un taller para el diablo. La soledad, las malas amistades, los programas y telenovelas y publicidad basura, la falta de formación ética y moral. Por eso la iglesia tiene la responsabilidad de predicar la ética, porque la Biblia no es un libro de prohibiciones. La Biblia es las instrucciones del fabricante para vivir mejor la vida y aprovecharla y disfrutarla. Por eso dice lo que sí y lo que no. La falsa valentía, el machismo y la vanagloria. Yo puedo. La búsqueda, la curiosidad, el escapismo, llevan a personas por caminos tenebrosos hasta destruir sus vidas. La falta de renuncia voluntaria, la falta de fortaleza y conocimiento, la falta de oración y de vida congregacional. Porque yo no he visto creyentes firmes en la oración y en la vida congregacional que caigan en estas cosas. La falta de servicio y de compromiso al Señor, la falta de pasión por la gente y del testimonio. Pero la clave de la victoria
está en la palabra. Y yo quiero terminar con eso esta noche y nos vamos entonces al refrigerio. Saben, la Biblia dice que los que no quieren ser atrapados por la seducción del mundo a través de su vieja naturaleza carnal, deben crucificar la carne con todos sus deseos. San Pablo decía, y viene bien en este atardecer de Viernes Santo, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo, por la cual el mundo ha sido crucificado para mí. Y ya no me interesa. Y yo he sido crucificado para el mundo. Tampoco le interesó al mundo. Haced morir todas estas pasiones. Es crucificarlas. Uno dice que fácil es decirlo. Qué difícil es practicarlo. Pero San Pablo dice en Romanos 8, versículo 2, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha llevado a derrotar la ley del pecado y la ley de la muerte. Y quiero explicar un poquito esto, hermanos, y concluimos. Los seres humanos y aún los cristianos tenemos dos leyes que nos limitan. Por un lado, la ley del pecado que me lleva a hacer el mal que no quiero hacer. Romanos 7. Por el otro lado, la ley de la muerte que me incapacita para hacer el bien que quiero hacer. Y estamos limitados por esas dos leyes. Y las leyes existen. Y cuando las leyes existen, se cumplen. Newton descubrió esa ley de la atracción del núcleo de la Tierra. Lo que llamamos vulgarmente la ley de la gravedad. Sin la ley de la gravedad, los que están allá arriba estarían flotando como astronautas esta noche, pero todos estamos pegados al piso, porque hay una atracción. Esa ley existe. Pero la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ayuda a derrotar esas dos limitaciones. Es un poderoso obrar de Dios en nosotros por su Espíritu Santo. Lo quiero explicar de una forma más gráfica. Miren, ¿ustedes tienen fe esta noche para creer que si yo suelto esta Biblia la puedo mantener en el aire? Mire que con fe se puede, ¿eh? ¿Se animan? Si yo suelto la Biblia, ¿qué va a pasar con la Biblia? ¿Por qué se cae? Porque hay una ley. Deje un hermano solo y se cae. Hay una ley. Lárguelo a alguien para servir al Señor y el bien que quiere hacer no lo alcanza a hacer porque hay una ley. La ley que nos lleva a hacer el mal que no queremos hacer y la ley que nos incapacita para hacer el bien que queremos hacer. Pero yo les voy a decir una cosa, ahora de verdad que no se va a caer. ¿Se animan? No se va a caer porque hay otra ley que se opone a la ley de la gravedad. Yo puedo sostener esta Biblia en mi brazo y predicar con ella y no caerá porque hay una ley que se opone a la ley de la gravedad. Es la ley de la vida y mientras mis pulmones respiren, mientras mi corazón esté latiendo, la ley de la vida derrota la ley de la muerte. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos lleva a hacer cosas maravillosas y portentosas, derrotando todas nuestras limitaciones. ¿O no es un milagro que cada domingo nuestra juventud, nuestros adolescentes, nuestros padres y madres estén cantando a Dios mientras los demás se revuelcan en el pecado, en la frustración, en el fracaso, en la oscuridad, en la parodia, en el desastre, en la crueldad, en la inseguridad y en la violencia? ¿Saben qué pasa? Vivimos bajo una ley distinta. Es un milagro, hermanos. Ese milagro está explicado en el libro de Apocalipsis cuando dice, cuando la gente más se ensucie y se revuelque en el pecado, los que son de Cristo se purificarán cada vez más porque saben que su venida está más cercana. Y a través de esa ley podemos derrotar la ley del pecado y de la muerte. Además, tenemos que estar armados en defensa propia. Lula hizo una encuesta el año pasado para ver si se podía desarmar al pueblo. Y la encuesta ganó 85-15. 85 dijo, a mí no me quita el arma nadie. Yo quiero estar armado en defensa propia. Quiero estar tranquilo en un restaurante que estoy armado. Si alguien entra, todos los que estemos armados vamos a responder. No confiamos en la policía. Estamos armados en defensa propia. Lo mismo pasó en Miami y en otros lugares.
para reducir la violencia, se armaron en defensa propia. No estoy haciendo una apología de las armas, hermano. Estoy diciendo que San Pablo dijo, ármense en esta lucha para la defensa propia. Pónganse toda la armadura de Dios. Y la armadura de Dios es una armadura de defensa. Y tenemos el casco, que es el yelmo de la seguridad de la salvación. Y tenemos los pies calzados con el Evangelio. A donde quiera que vayan, lleven el Evangelio y tengan la certeza y la seguridad de la salvación. La coraza de la justificación, que es por la fe en Cristo Jesús. El escudo en la mano izquierda para tajar los dardos y flechas encendidas del maligno. Pero la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, en la mano derecha. El cinto de la verdad, ajustando nuestra cintura. Y no hay ningún armamento para la espalda, porque el cristiano nunca puede dar las espaldas al enemigo en el día de la batalla. Los de Efraín, dice, dieron las espaldas al enemigo. Pero nuestras armas no son para luchar atacando, sino para defendernos. Nosotros no tenemos por qué atacar a Satanás, ni tampoco por qué ridiculizarlo, ni tampoco por qué minimizarlo. No se olviden que Satanás en la Biblia se escribe con mayúscula. No se olviden que el apóstol Santiago dijo que algunos neófitos espirituales hablan y se burlan de las potestades superiores, olvidando que el arcángel Miguel, en el momento en que disputaba con él el cuerpo de Moisés, dijo, Jehová te reprenda. Yo he escuchado algunas canciones cristianas que dicen, correrlo al diablo con un martillo y pegarle en el dedo gordo. ¿Qué cosa? Que yo no entiendo. Salten, salten, salten y pisen a Satanás, así lo aplastamos. No, no estamos para eso. Nosotros no tenemos que correr al enemigo. Nosotros tenemos que someternos bajo la poderosa mano de Dios y resistirle. Y el que viene por un camino, huirá por 7 caminos despavoridos. ¿Quién es el que tiene que huir? Él tiene que huir, no nosotros. Él huirá de vosotros. Él saldrá espantado. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos hace más que vencedores. Y la armadura que el Señor nos ha dado es para vencer. Y por supuesto que estamos equipados con algo que lo dije esta mañana. El fruto del Espíritu Santo. Yo sé que tengo que terminar aquí, hermano, y voy a terminar en serio. Pero ya no sé a qué hora empezamos. Y todo esto de nada sirve si esa ley del Espíritu de vida no fluye en nosotros con eso que solo el Espíritu Santo puede producir. El poder del amor, la sensación poderosa del amor. Cuando uno no ama a la gente porque se esfuerza, sino porque el Espíritu te lleva a amarlos, a quererlos. La iglesia crece cuando amamos a la gente, cuando no minimizamos a nadie, cuando le damos importancia a todos, cuando los seguimos a cada uno, cuando no los descuidamos, cuando los protegemos y los pastoreamos, cuando los contamos y los anotamos, cuando nos preocupamos porque está ausente, cuando no le restamos importancia a nadie, cuando amamos, cuando sentimos el gozo del Señor en nuestro corazón, cuando los demás ven que vivimos la paz del Señor en nuestra vida, cuando tenemos paciencia, cuando tenemos bondad, cuando tenemos esa sensibilidad de la benignidad, como decíamos esta mañana, cuando tenemos fe para creer que Dios hará grandes cosas. Así como Salomón dijo, haré una casa grande porque nuestro Dios es grande. Pensemos en una iglesia numerosa, no calculemos números. Dios es grande. Siempre nos vamos a quedar cortos. Mejor nunca, es decir, números, aunque está bien cuando el hermano pidió los 200 chicos. Pero ¿sabe una cosa? Son etapas, porque el Señor quiere más y más. Y que nunca perdamos el perfil bajo de la humildad. Miren, Dios comparte con nosotros todo. Su palabra, sus promesas, su poder, su presencia. Pero hay algo que Dios no comparte con nadie. Su gloria. La gloria enferma y destruye a los seres humanos. Nunca tomemos nada de gloria. La gloria tiene que ser rendida al Señor. Él es digno de recibir toda la gloria. De tal manera que seamos mansos y humildes. De tal manera que podamos vivir en equilibrio, en templanza, en dominio propio. De tal manera que seamos radiantes.
y la gente pueda ver en nosotros al Señor Jesús. Les cuento una última historia. ¿Cuánto hace que estoy diciendo la última ya? Estaba predicando en Chile, en Temuco, en el estadio municipal de Temuco. Es una ciudad donde hay un gran porcentaje de evangélicos. El estadio estaba lleno y ya estaban cantando el Cuán grande es Él y ya me tocaba predicar. Y yo estaba allá arriba y habían traído personas enfermas, como los hay en nuestras reuniones, con problemas, que vienen con sillón de ruedas, los colocan a un costado para escuchar la palabra de Dios. Pero vi algo que yo nunca había visto. Una señora la trajeron en una patineta. Escúcheme, sí, ustedes se ríen. ¿Saben lo que es una patineta acá, no? Pero una patineta larga, del tamaño de su cuerpo. 1,60 m, 1,65 m, con 2 ruedas de cada lado, 4 ruedas, de esas ruedas que tienen rulemanes, a no más de 20 centímetros del piso, y la traían con no una cuerda, sino como una manijita, la traían con los pies para adelante, totalmente tapada. Yo veía solamente su rostro. La trajeron por el pasillo central y la colocaron allí a un costado oblicuo para que ella pudiera mirarme con los pies para adelante en el momento de la predicación. Yo me sentí tan tocado por esta mujer que antes que me tocara pasar a predicar, quise bajar a saludarla. Y me tuve que sentar en el piso. No podía, estaba a 20 centímetros del piso. Pero me cautivó la forma radiante de su rostro y de su sonrisa. Y le dije: hermana, qué suerte, qué bendición que usted pudo llegar esta noche. Sí, hermano, estoy tan contenta, dice, de poder escuchar las canciones de mis hermanos. Dice, bueno, yo quisiera orar. No, por favor, dice, por mí no ore. Yo vine esta noche para orar por usted. Mi ministerio es un ministerio de oración. Yo lo voy a sostener mientras usted predica. Yo voy a tratar de sonreírle y aprobar las cosas que usted dice. Míreme cuando predica y va a ver que yo estoy prendida, porque voy a estar predicando junto con usted. Y me acordé del Señor cuando dice: ni en Jerusalén ni en Israel he hallado tanta fe, ¿no? Cuando terminó la reunión, yo traté de bajar antes también para saludarla. Tenía un gozo del Señor. Era tan radiante su rostro que yo le dije: mire, yo quiero poder visitarla a usted. Quiero conversar con usted, quiero conocerla a usted. Entonces una hermana que la traía dice: sí, pero espera un momentito, voy a ver en el cuaderno qué día lo puedo atender. Dice: bueno, pasado mañana a las 5 de la tarde. El domingo era un viernes. El domingo a las 5 de la tarde ella lo espera. Perdón, hermano, van a ser 15, 20 minutos. Y le digo: bueno, está bien, yo no quiero. No, la hermana recibe continuamente personas que tienen que ser animadas, estimuladas y despertadas en su fe. Porque cualquiera que viene con un drama no tiene un drama más grande que ella. Ella está paralítica del cuello para abajo. Cuando yo fui a visitarla, le dije: hermana, ¿cómo fue? Fue un accidente. Pero sí, sin ese accidente yo no sería la persona que soy. Le agradezco al Señor por ese accidente. ¿Sabe por qué no le dejé que orara por mí? Porque mi caso es irreversible. Hasta el último día yo voy a estar inmovilizada desde el cuello para abajo. Tendré que ser atendida. Pero hay algo que nadie me puede quitar. Es el sentir del Espíritu Santo en mi ser. El sentir del poder del Señor para hablarle a otros. Y las personas vienen con su drama y ven que su drama se desmorona al verme a mí. Y yo les hablo del amor y de la gracia del Señor Jesús. Qué unción, qué gracia, qué frescura, qué poder, qué lindo, qué irresistible cuando alguien es así. Hermanos, somos epístolas vivientes. La gente nos lee. El mundo quisiera destruirnos, quisiera atraparnos y envolvernos con su secularismo. Pero nosotros tenemos que aferrarnos al Señor, resistir al enemigo y ser testigos de Jesucristo donde el Señor te puso. Donde vos estás, no estoy yo. Donde yo estoy, no estás vos.
Y como aquel viejo himno que decía, brilla en el sitio donde estés. Tal vez con tu luz puedas algún perdido rescatar. Brilla en el sitio donde estés. Oramos. Padre, en esta noche te doy gracias por el amor de mis hermanos en escuchar estas disertaciones. Gracias por los que nos dijiste esta tarde a través del hermano José. Gracias por lo que me edifica esta noche a mí mismo de poder reflexionar en tu palabra. Líbranos de toda atracción maligna del mundo perverso, pero ayúdanos a amar a la gente como el Señor amó al mundo. Amar mucho a la gente, a sentir pasión por ellos, a saber vivir esa misión de embajadores, que podamos llegar a la gente con el mensaje de la reconciliación. Te lo suplicamos de todo corazón. Entre tanto que estemos en este planeta, entre tanto que podamos vivir, que podamos movernos geográficamente y que podamos alcanzar a la gente, te lo suplicamos, Señor, de todo corazón para tu gloria, en el nombre del Señor Jesús.